La pregunta es, antes de Dios manifestar tu llamado, ¿qué estás haciendo con la primera dimensión que Él te entregó? Esto me lo enseñó el Señor. Cuando Dios me hizo el llamado y Dios derramó su unción sobre mí, yo seguía sirviendo, yo seguía haciendo misiones. Quiero hablar bajo el tema una unción de rey sobre un pastor de ovejas. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Una unción de rey sobre un pastor de ovejas. La unción, el aceite, que era lo típico, especialmente de oliva, era lo que se usaba para ungir a aquellos que eran designados por Dios a una misión especial. El aceite representaba esa cobertura divina, esa cobertura del Espíritu de Dios que capacitaba con herramientas sobrenaturales para poder cumplir la misión de Dios. Esto de entender que cuando Dios escoge, no tan solo te llama o te comisiona, sino que te da las herramientas para tú cumplir ese llamado, dando a entender de que el llamado de Dios se va más allá de tu capacidad humana. Si este asunto tuviera que ver solamente con herramientas humanas, no necesitaríamos al Espíritu Santo de Dios. Pero bien claro dice la Escritura que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Bien aclaró el apóstol Pablo cuando dijo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad que se mueven en los lugares celestes. Por lo tanto, si nuestra lucha es espiritual, con entes espirituales, necesitamos armas espirituales para poder vencer. Es por eso que lo humano no puede enfrentar lo que es espiritual. Hay que poner lo que es del espíritu al espíritu, y lo que es de la carne a la carne. ¿Alguien me está entendiendo? Es por eso que hay guerra que quizás no hemos podido vencerla, porque estamos tratando de vencer guerras espirituales con herramientas carnales. Alguien dice amén en esta hora. Es por eso que es tiempo de sacar las armas espirituales y decirle al diablo y a los demonios: no te vengo en la carne, te vengo en el espíritu, te vengo con herramientas espirituales. Tú me estás atacando en el espíritu, yo te voy a atacar en el espíritu. Tú me estás mandando dardos espirituales, yo voy a sacar mis armas espirituales y te voy a contrarrestar con armas. Alguien dice amén a su nombre. Dígale a alguien: saca tus armas espirituales. Dígale a alguien: saca tus armas espirituales. Dígaselo en serio: saca tus armas espirituales. Es probable que quizás esa depresión que estás enfrentando no se va con cosa humana, no se va con palabrería humana, no se va con filosofía humana. Tendrás que sacar las armas espirituales y decirle: depresión, te vengo con armas espirituales. Aleluya. Demonio, te vengo con armas. ¿Alguien puede adorar a Dios? A su nombre. Diga conmigo: armas espirituales. Entonces, por eso es la unción. La unción es para que tú puedas lograr cosas que en lo humano no puedes lograr. La unción es aquello que te lleva un poco más allá a tu capacidad física, a tu capacidad humana. Todo aquel que Dios ungía lo capacitaba para hacer cosas que ellos no podían hacer. Por eso vemos hombres que lograron cosas extraordinarias, que lograron hacer cosas fuera de lo humano, no porque ellos eran fuertes, no porque ellos eran capaces, no porque ellos eran más inteligentes que otros. Fue porque la unción le cayó encima. Y a todo aquel que la unción le cae encima, aleluya, lo lleva a hacer cosas sobrenaturales. Yo sé que en lo humano no se puede entender un hombre matar 1000 hombres. Alguien dice amén esta hora. Pero sí se entiende en un hombre que le cae la unción, en un hombre que lo llena el Espíritu de Dios, en un hombre que es capacitado por el Espíritu. Por eso, si algo necesitamos como hombres y mujeres de Dios, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien adora a Dios? A su nombre. A su nombre. Diga conmigo: necesitamos al Espíritu Santo de Dios.
La unción en aquel tiempo era tan respetada que se entendía que aquel que Dios había ungido tenía una misión grande por delante y que tenía total respaldo de Dios. Por eso se consideraba que el que enfrentaba a un ungido estaba enfrentando al mismo Dios que lo ungió. Por eso se le tenía respeto a la gente profeta que tenía la unción de Dios. Se le tenía un respeto enorme a Elías, porque Elías tenía un manto profético de parte de Dios, porque cargaba la unción de Dios. Aún la Biblia enseña, después que esa unción fue traspasada doble sobre Eliseo, que habían unos hijos de profeta que se estaban burlando, o unos jóvenes que se estaban burlando de Eliseo. Aún le decían calvo, calvo, calvo. Y en un momento, qué sé yo, de un flash que tuvo, Eliseo soltó una palabra y salieron osos y devoraron a estos jóvenes, dando a entender que la unción, amado, sobre una persona no era cualquier cosa. Por eso déjeme decirle, la unción del Espíritu Santo no se puede cualquierizar. La unción del Espíritu Santo es algo delicado, es algo poderoso, es algo fuerte. Cuando la unción de Dios cae sobre una casa, cuando la unción de Dios cae sobre un hogar, cuando la unción de Dios cae sobre un individuo, a Dios no le importa la edad. Si le cayó a un niño, hará cosas sobrenaturales. Si le cayó a un joven, va a hacer cosas sobrenaturales. Si le cayó a una jovencita, va a hacer cosas sobrenaturales. Aún la unción de Dios es respetada en el mundo espiritual. El diablo respeta la unción de Dios sobre hombres y mujeres. ¿Alguien dice amén? Porque se entiende que es Dios obrando a través de, a su nombre. Entonces, Dios le había dicho al profeta Samuel: toma tu cuerno lleno de aceite, porque tengo misión para ti. No me llores más por Saúl. Prepárate para el próximo ungimiento. Prepárate para la próxima persona que le vas a echar aceite. Y Dios le da instrucción, le dice, para que entiendas a dónde vas a ir. Está en Judá, está en el área de los contornos de Belén. Tienes que dirigirte a esa dirección. Lo más fuerte, una de las curiosidades en la Biblia, en este pasaje, era que lo primero que le viene a la mente a Samuel es: mira, si Saúl lo sabe, me va a mandar a matar. ¿Por qué? Porque justamente desde el punto dado donde está Samuel al punto B que tiene que llegar Samuel, tiene que cruzar por Gabaón, que era exactamente la tierra de Saúl. Es decir, Samuel tiene que cruzar por Saúl para poder llegar donde David a ungirlo. Por eso tenía miedo Samuel y dijo: si él se da cuenta, porque los profetas no se movían por mover. Cada vez que un profeta aparecía, el pueblo estaba consciente de que algo le habló Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Yo sé que en este tiempo se ven muchos profetas por todas partes, pero los profetas de la antigüedad no se dejaban ver mucho. ¿Alguien dice amén a esta hora? Porque siempre estaban en el secreto de Dios. Y cuando bajaban para hablar lo que Dios le hablaba. Bajaban para establecer, bajaban para profetizar. Es decir, que cuando el hombre de Dios desciende es porque tiene un mensaje de Dios. ¿Alguien dice amén? Y Samuel tenía que cruzar por la tierra de Saúl. Y este era su temor. Wow, si él se da cuenta, porque él sabe que los profetas no se mueven por mover. Él va a indagar, él va a buscar: ¿por qué yo me estoy moviendo? ¿Por qué yo me estoy dirigiendo a ese lugar? Pero tenía misión de Dios y Dios le fue claro: mira, te voy a dar una estrategia. Ve, dirígete ya. Solamente tú vas a decir que vas a hacer un sacrificio, que vas a hacer un sacrificio de alabanza, que vas a hacer un sacrificio de adoración. Alguien dice amén esta hora. Porque Samuel, cuando también iba a los lugares, a veces iba para presentar sacrificio, para auspiciar un sacrificio de adoración y de alabanza. Y allí fue y se dirigió. Y cuando llegó a aquel lugar, dice que los ancianos, los líderes, la gente importante de aquella región, de aquel pueblo, se le acercaron y de una vez externaron su preocupación y le preguntaron: profeta, por favor, acláranos. Es una honra recibirte, es una honra saber que tú llegas a nuestro pueblo, pero acláranos, es pacífica tu venida, porque entendemos que cuando el profeta llega a una tierra es para
trastornarla, es para marcarla, es para traer un antes y un después. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya, porque el profeta era la representación de Dios en la tierra, el que hablaba de parte de Jehová. Eso me da a entender un principio. Eso me da a entender que cada vez que Dios habla, no es para que las cosas se queden igual. Cada vez que Dios habla es para traer cambio, es para establecer. Alguien dice amén esta hora. Y hay que tomar esa misma reverencia como en la antigüedad, que cuando Dios habla no es cualquier cosa, quiere establecer algo, quiere hacer algo. Mire, cuando Dios te hable algo, atesora la palabra, anótala, guárdala, aleluya, atesórala con el corazón, porque es probable que esa sea la palabra que cambie el curso de tu vida, que cambie el curso de tu familia. ¿Alguien puede adorar a Dios? A su nombre. Diga conmigo la unción. ¿Cuántos quieren la unción? Mire a alguien y pregúntele, ¿quieres la unción? Dígaselo en inglés. Do you want the anointing? Ya los hermanos que me conocen saben que cuando hablo en inglés es porque hay algo que está fluyendo. ¿Alguien dice amén? A su nombre. Dígaselo en inglés. Do you want the anointing? Ahora pregúntale. Are you willing to pay the price? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Alguien dice amén esta hora? A su nombre. Para recibir la unción hay que entender cómo la unción opera. Hay que entender cómo la unción se manifiesta y qué sucede en nuestra vida cuando la unción nos arropa. Porque hay personas que saben moverse sin la unción, pero no saben moverse con la unción. Porque cuando tú tienes la unción, tus pensamientos cambian. Tienes que moverte delicadamente. Porque cuando tú tienes la unción encima, lo que tú hablas es tomado en cuenta en el mundo espiritual. Wow, no sé si alguien entendió eso. Lo voy a hablar de otra manera. Cuando tú tienes la unción encima, tienes que tener en cuenta cómo le llamas a tus hijos. No sé si alguien me entendió. ¿Alguien me entendió? Aleluya. Cuando tú tienes la unción encima, lo que tú declaras toma cuerpo en el mundo espiritual. Los demonios lo toman en serio. El diablo lo toma en serio. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Aleluya. Por eso me acuerda la historia cuando Eliseo salió a cortar árboles, porque querían extender la tienda o extender el lugar donde estaban viviendo los hijos de los profetas que Eliseo estaba instruyendo. Y dice la Biblia que uno tomó una hacha prestada, y cuando tomó la hacha prestada, dice que porque quería ser parte del grupo, estaban cortando los árboles, y de repente la parte de arriba, la parte de metal del hacha se le zafó, se le fue y le cayó en el agua y se hundió, porque es lógico, el metal se hunde. Y eso de entender que aquel hombre que pidió el hacha prestada se preocupó, pero él acudió al profeta, porque déjeme decirle que en aquel entonces la unción era tan respetada que aún en cosas cotidianas la gente buscaba a los profetas. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé si alguien está aquí hoy. Era como que si los profetas eran los médicos de cabecera. No sé si alguien me entendió. Cuando a usted le duele algo, ¿a quién usted llama? ¿A quién usted busca? Al médico de cabecera. Pero en aquel entonces, cuando había problema matrimonial, se buscaba al profeta. Cuando había guerra en la casa, se buscaba al profeta. Cuando había guerra en la ciudad, se buscaba al profeta. Cuando había, aleluya, problema en el terreno, se buscaba al profeta, porque entendía que cuando tú estás conectado a Dios, lo que tú hablas aquí abajo se hace arriba. Alguien dice a ver esta hora. A su nombre. Antes se honraba mucho, amado, lo espiritual. Y cuando se le pierde en la parte metálica del hacha, me gusta esa actitud de Eliseo. Lo primero que le pregunta Eliseo fue: ¿dónde se te cayó? Porque para tú recuperar lo que se te perdió, tienes que identificar dónde fue que se te perdió, dónde fue que se te salió. ¿Alguien me está entendiendo? Yo creo que aquí hay gente que Dios la va a restaurar. Yo creo que aquí hay gente que Dios la va a volver a posicionar.
pero el Espíritu te está diciendo: ven, llévame. ¿Dónde fue que se te perdió el filo? Alguien dice amén en esta hora. Eso se llama humildad, de reconocer: Señor, reconozco que fallé y fue aquí que fallé. Alguien dice amén en esta hora. Y porque lo primero que Dios quiere escuchar de ti es que reconozca dónde fue que se te cayó. Señor, sentí que fue aquí que me descuidé. Alguien dice amén en esta hora. Porque cuando tú reconoces, tú le estás diciendo al Espíritu Santo: tú tienes el poder de restaurarme, tú tienes el poder de volver a traer el filo a mi vida. A su nombre. A su nombre. Pero algo que me impactó mucho es que a pesar de que aquel hombre perdió la parte metálica del hacha, no botó el palo. Alguien dice amén esta hora. Porque hay gente que como ya su palo no tiene filo, lo botan. Alguien dice amén esta hora. Dígale al que está a su lado: aunque no está cortando como antes, no botes el palo. ¿Alguien me entendió? Porque Dios va a traer el hacha de nuevo. Wow, siento la presencia del Señor. Wow, yo siento una atmósfera de gloria aquí. Yo siento que Dios está hablando esta tarde. Alguien dice amén. Y ahí viene, wow, siento la unción de Dios acá. Y ahí viene Eliseo, le dijo: ven, mi hijo, que hoy el hacha vuelve. Hoy el hacha vuelve. Y va a volver de una forma sobrenatural. ¿Dónde se te cayó, aleluya, el filo? Yo sé que quizás no estás orando como antes. Yo sé que quizás no estás cortando como antes. Pero hay buena noticia: no botaste el palo. Porque dentro de ti tenía una esperanza que el Dios que te llamó iba a volver a traer el filo. Ay. Y Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural. Ven, pásame la madera. Pásame la madera. Y dice que la puso arriba del agua. Y le dijo: hacha, vuelve. Ay, siento la gloria. Dios mío, alguien está aquí en esta hora. Aleluya. Dios se fue, amado, de la lógica. Aleluya. Palo con metal no se pega, pero en lo sobrenatural, ay. Siento la gloria de Dios. Cuando tú tienes fe, lo metal sube. Ay, alguien puede adorar a Dios. Amado, subió el hacha. Y el profeta lo hizo con una madera. Rayson, ¿tú has visto una madera atrayendo metal? Alguien dice amén en esta hora. Alguien está aquí, Aleluya. Alguien que diga conmigo: el filo vuelve. Eso eran los profetas de la antigüedad. Y ahí viene Samuel, un profeta fino, y dice: bueno, Dios me dijo que vaya a la casa de Isaí. Y si me preguntan, aleluya, ¿qué es lo que yo voy a hacer a la casa de Isaí? Le voy a decir: hacer sacrificio de alabanza. Cuando te pregunten: ¿y qué tú vas a hacer en la casa? Yo voy a adorar. Alguien dice a esta hora: yo voy a alabar a Dios. Pero nadie sabe lo que tú estás peleando en el espíritu. Alguien dice a esta hora: porque a veces hay que confundir al diablo con alabanza a Dios. Él sabe que yo tengo guerra, pero yo voy a alabar a Dios. Pero tú sientes en tu espíritu que algo sobrenatural va a pasar hoy. Alguien dice amén. Aleluya. A su nombre. Dígale al que está a su lado: yo vine a adorar. Tú sabes que tu alabanza confunde al diablo. Tú sabes que tu alabanza confunde al diablo. Aleluya. Yo vine a adorar. Pero lo que el diablo no sabía era que se iba a derramar una unción especial. Pero yo vine a adorar. Yo sé que Él va a derramar su unción, pero yo vine a adorar. Alguien dice amén, aleluya. Yo sé que Dios tiene algo hoy para mí, pero yo vine a adorar. Yo vine a alabar a Dios, aleluya, su nombre. Dios no le puede dar mucha información al profeta porque el asunto está un poco delicado. Dios le va soltando la información poco a poco. Es en la casa de Isaí, es uno de sus hijos, no te doy más. ¿Alguien dice a esta hora? Aleluya, porque Dios está midiendo la obediencia del profeta. Y a veces para Dios entrenarnos como profeta, Dios nos va dando instrucciones de poco a poco. Si obedeces la primera, te suelto la segunda. Si obedeces la segunda, te suelto la tercera. Alguien dice a esta hora: si te sumerges más en mí, porque así es que se ejercita el don. Wow, le voy a dar un principio a aquellos que tienen don profético aquí. Alguien dice a esta hora: Dios te va a dar un poquito. Si obedeces esa palabra, Dios te suelta lo otro. Alguien dice a esta hora:
y el don se va desarrollando. El don va. ¿Alguien dice amén? Aleluya. ¿Se acuerdan el testimonio que le di de Virginia? Que me dijo Dios, llame a ese señor, y yo la llamo. Y me dice el Espíritu de Dios, uno de sus hijos lo voy a usar de una forma sobrenatural. Amado, y como yo recibí esa palabra, yo me sentí en confianza y dije, wow, ya Dios me dio la palabra. Amado, lo que Dios aquí, lo que Dios ha usado en profecía, ¿saben lo que es eso? Cuando usted está claro de la palabra que Dios te dio, usted va sin miedo. Dios me dijo un hijo de ella, no hay problema. Hermano, usted venga acá. La mujer pasó. Me dice Dios que Dios va a usar uno de sus hijos. Dios no me dio nombre. Y yo le dije, ¿cuántos hijos tiene usted, amado? Trajo 7 muchachos. Y dije, Jehová, ¿y ahora? Pónmela más fácil que sean 2 muchachos. Alguien dice amén. Amado, pasó 7 muchachos. Y yo dije, Dios mío. Y yo, suban la alabanza, suban la alabanza. Tratando de conectarme, Dios mío, ¿cuál de los 7? No me diste toda la información, ¿cuál de los 7? Dios solo me dijo, uno de sus hijos. Como Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, uno de sus hijos lo he elegido. No te voy a dar el nombre, porque cuando Dios no te da el nombre es porque te quiere dar una enseñanza. ¿Alguien dice amén esta hora? Porque Dios siempre nos va a enseñar que aunque Él nos use en lo profético, dependemos de Él. Que es Él el que nos revela, que es Él el que nos guía. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y yo mirando los 7 muchachos. Dios me reveló que uno de sus hijos. Aleluya. Y miraba a los 7 muchachos y Dios mío, esperando la señal de Dios, hasta que Dios me dio lo próximo. Y me dijo, pregúntale a ella que cuál es el hijo que ella más le costó parir. Y yo le dije, hermana, ¿cuál es el hijo que más le costó parir? Y ella miró a su derecha y miró a un varón y comenzó a llorar. Y yo dije, Dios, no tienes que decirme nada más, ese es. Porque todo lo que cuesta, todo lo que el diablo le hace guerra, es porque hay algo en el mundo espiritual. Es porque hay una marca. Wow, no sé si estoy hablando con alguien. Wow, hay hijos que han costado, pero anótalo. Dios mío, siento la gloria de Dios. Es el hijo que Dios se le va a revelar. Es el hijo que Dios va a usar. Sí. El que más dolor de cabeza ha dado. El que más oraciones te ha sacado. El que más ayuno te ha sacado. Ay, alguien puede adorar a Dios en esta hora. A su nombre. Dios es real. Y ahí va Isaí. Isaí tiene su unción en la mano. Aleluya. Isaí tiene su cuerno en la mano de aceite, buscando al próximo ungido. Así anda Dios, con el cuerno de aceite en la mano, diciendo cuál es el próximo ungido, cuál es el próximo que le voy a derramar la unción. Vuelvo y aclaro, por eso hice la introducción. La unción no es cualquier cosa. Sobre quien Dios derrama la unción, la vida le cambia. Sobre quien Dios, aleluya, le derrama la unción, no es que corre más rápido, es que la unción lo acelera. Alguien dice amén en esta hora. Sobre quien Dios derrama la unción, no es que habla más bonito, pero cuando habla el infierno tiembla. Ay. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No es que cogió clase de léxico y habla mejor que otro. No, es que a quien Dios le derrama la unción, cuando habla, los demonios tiemblan. El diablo abre paso. Alguien está aquí en esta hora. Lo que dice se da. Los cielos se abren. Cosas sobrenaturales ocurren. Las cadenas se rompen. Los demonios obedecen. Ay. Alguien puede alabar a Dios. Es decir, que el secreto es que la unción te caiga encima. Que la unción te caiga encima. Dígale al que está a su lado, no soy mejor que nadie, pero me cayó la unción. ¿Alguien está aquí? Diga, me cayó la unción. Wow, ¿quién será el próximo ungido? ¿Sobre quién es que vamos a derramar el cuerno de aceite? ¿Sobre quién vamos a derramar el cuerno de aceite? Alguien dice amén esta hora.
sobre quién Dios va a derramar la unción de este tiempo. Sobre quién Dios va a derramar la unción que va a provocar el avivamiento de Norte Carolina. Alguien dice amén esta hora. Que va a profetizar de paz. ¿Habrá alguien dispuesto? Y ahí va Samuel con su cuerno. Yo me imagino Samuel con el cuerno. Dios te bendiga, Isaí. Shalom. Shalom, profeta. Profeta, y esa visita, vine a hacer un sacrificio. Búscame un animal, vamos a preparar un altar. Pero antes, reúneme a todos tus hijos. Y reúne a todos sus hijos. Y ahí él con el cuerno del aceite. Porque no lo puedes derramar sobre cualquiera, porque la unción es delicada. ¿Alguien dice amén esta hora? Lo voy a repetir. La unción no se puede derramar sobre todo el mundo, porque la unción es delicada. Búscame a todos tus hijos. Le habla, le pasa. Bueno, la Biblia menciona los tres primeros. Y justamente los tres primeros eran los que estaban en el ejército de Saúl. Si estaban en el ejército de Saúl, era entender que eran soldados, eran guerreros. Es decir, tenían musculatura. Eran gente que se le notaba que tenían entrenamiento, que tenían figura de guerrero, gente de pelea. Y cuando Samuel vio el primero, que también da otro dato, dice que era alto, porque dice Dios, no mire lo alto de qué. Era alto. No mire lo alto de qué, de su estatura. Y Samuel dijo, wow, para confundirse Samuel, amado, Elías el primero tenía que tener una imagen y un porte, que cuando lo vio dijo, Dios mío, porque lo que él dijo fue, dice, ya no hay que buscar más nada. Sí, déjeme leérselo. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice aquí. Esto está poderoso. ¿Alguien dice amén? Vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificados, y venir conmigo al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías. ¿Vio a quién? A Elías. Y dijo, de cierto, delante de Jehová está ¿qué? Ungido. Mire la expresión. De cierto. Lo que le está diciendo con eso, no hay que buscar más. Samuel está diciendo, mira, no me pase los otros ya. Este es. Porque la imagen de Elías, mira, amado, era un porte que hasta un profeta confundió. ¿Alguien dice amén? Y cuando Samuel estaba a punto de, bueno, Dios no me dijo nombre, este tiene que ser. Y Jehová respondió a Samuel, hey, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro, perdón, como miran los hombres. Yo miro ¿qué? El corazón. Primer principio. La unción no tiene que ver con lo físico. La unción no tiene que ver con lo externo. La unción es un asunto del corazón. ¿Alguien entendió? Dios no quiere saber cómo están tus brazos. Dios quiere saber cómo está tu corazón. ¿Alguien dice amén? A su nombre. ¿Cómo está el corazón? Siento decir esta palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire a alguien que está solo, dile, guarda el corazón. Dígale a un varón, hermana, mira, guarda el corazón. Dios tiene que ver mucho con el corazón. Guarda el corazón. Tu corazón no es cualquier cosa, guárdalo. ¿Alguien dice amén? Y pasó a sus otros hijos. No, ninguno es. Cuando lo pasó a todo, Samuel pudo haber dicho, bueno, aquí hay un problema. O me confundí yo, o Jehová se equivocó, o se equivocó Isaí. Porque yo sé que fue aquí que me mandaron. ¿Son estos todos tus hijos? Ven acá,
otro potizo, dicen allá en Dominicana. No hay un hijo potizo o un hijastro, uno, alguien dice amén. O uno que tú lo criaste y bueno, hay uno, pero no lo creí necesario. Él está cuidando las ovejas. Ahora voy a hablar acerca de unos principios poderosos acerca de la unción. Curiosidades que el Espíritu de Dios me estuvo ministrando. La unción de Saúl fue pública. La unción de David fue privada. David vivió etapas y dimensiones. Fíjense que Dios no llevó a David al reinado de una vez. Saúl entró demasiado rápido al reinado después que lo ungieron. Por eso cuando Saúl entró al reinado, llegó al reinado y llegó con unción, pero sin carácter. Entonces es un peligro manejar la unción sin carácter, o manejar el cumplimiento del llamado de Dios sin carácter. David, en cambio, era un jovencito cuando Dios lo ungió, pero se tardó entre 17 a 20 años antes de comenzar a reinar, porque Dios lo fue llevando por etapas. Dios lo fue llevando por niveles. ¿Y por qué Dios nos lleva por niveles? Porque en cada nivel aprendemos algo, maduramos, crecemos, nos desarrollamos, entendemos ciertos principios y ciertas enseñanzas. Porque déjeme decirle que si no tenemos la madurez necesaria, la unción nos puede llevar a corrompernos. ¿Alguien dice amén? El poder puede llevar a corrompernos. Por eso es necesario aceptar el proceso de Dios, aceptar la guianza de Dios, aunque duela, aunque tenga que ver con ser procesado. Porque si Dios permite el proceso, lo permite por algo y para algo. Dios nos está preparando para Él llevarnos a donde Él dijo que nos ha de llevar. Y me impresiona la actitud de David. Primero dice Samuel: aquí nadie se sienta a la mesa hasta que el muchachito no llegue, hasta que el que está cuidando las ovejas no llegue. Y eso me impactó y me impresionó, porque Dios estaba dando a entender: el menosprecio sobre la vida de David se terminó, se acabó. Antes te tenían al menos, ahora te tienen que esperar para comer. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Porque hay una etapa de ser menospreciado. Hay una etapa de que tú seas el último. Hay una etapa de que no te tomen en cuenta. Hay una etapa de que le sirvan a todo el mundo menos a ti. Ay, ay, ay. Pero hay una etapa de honra donde Dios dice: aleluya, llegó el tiempo de exponerte, de que la gente entienda que tú tienes algo especial, que tú... Alguien puede alabar a Dios. A su nombre. La etapa de menosprecio no todo el mundo la sabe asimilar. Aleluya. La etapa donde nadie sabe tu nombre, no todo el mundo la sabe asimilar. La etapa, aleluya, donde tú no eres muy tomado en cuenta, no todo el mundo lo sabe asimilar. Pero es necesario. Todo lo que Dios permite es necesario. Por eso yo he aprendido a no quejarme por nada de lo que Dios permite en mi vida, porque entiendo que todo obrará para bien. Si Dios permitió esto, aunque duela hoy, me llevará al propósito mañana. Ay, ay, ay. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Por eso he entendido: alabaré a Dios en mis procesos, alabaré a Dios en mis guerras, alabaré a Dios en las dificultades, porque entiendo que eso me llevará al propósito. Dígale a alguien: ¿cómo estás manejando tu etapa de menosprecio? Dígaselo en serio: ¿cómo estás manejando tu etapa de menosprecio? Dígaselo: ¿cómo estás manejando tu etapa donde no se te toma en cuenta? Ay, 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 ay. Porque cuando llegue la manifestación de la unción, nadie se sienta hasta que tú llegues. Alguien dice amén en esta hora. ¿Alguien me está entendiendo?
Y están esperando a David. David, muchacho, corre que te están esperando. ¿Cómo que me están esperando si a mí nadie me espera? Alguien dice amén. David, que nadie va a comer hasta que tú no llegues. Pero ¿cómo que nadie va a comer si yo cuando yo ya llego a casa ya todo el mundo comió y está en reposo? Aleluya. No, pero que tu etapa terminó. Es que la etapa de que tú seas último se acabó. Te saca de atrás Dios y te pone adelante como cabeza. Wow, yo no sé si alguien está listo para esto. ¿Alguien está ready para esto? ¿Usted sabe cuál es el problema? Que a veces no estamos listos para el tiempo de honra. ¿Alguien dice amén a esta hora? ¿Sabe cómo es que Dios nos prepara para el tiempo de honra? Con el tiempo del menosprecio. Porque el tiempo del menosprecio es el tiempo que nos regula y nos ayuda a saber manejar la unción. Dígale a alguien, tienes que aprender a manejar la unción. Dile, es delicada y es peligrosa. David va humildemente y llega, se sienta, comienza a accionar el profeta, agarra el cuerno. Muchacho, este aceite que está en este cuerno es para ti. Ven. Le suelte el aceite encima. Y me gusta la palabra del Señor que dice: y desde aquel día vino el Espíritu de Dios sobre David. Wow. Amado, mire, tener al Espíritu Santo no es cualquier cosa. Y desde aquel día vino el Espíritu de Dios sobre David. Wow, siento la presencia de mi amado. Yo siento desde ahorita el Espíritu de Dios compaseándose aquí, amado hermano. Estoy sintiendo como unos reflejos, como unos soplos que me están dando. Yo no sé si yo soy el único. Amado, estoy sintiendo el mover del Espíritu de Dios aquí. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, quiero más. ¿Cuántos quieren saber cómo se maneja la unción? Mira lo que dice aquí. Es ungido David. Viene el Espíritu de Dios sobre él. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. Es que a pesar de que la unción fue derramada sobre David, y me gustaría identificar qué tipo de unción se le fue derramada. ¿Qué tipo de unción se le fue derramada? Alguien que me ayude. Dígalo con fuerza. ¿Qué tipo de unción? Unción de rey. ¿Unción de qué? De rey. De rey. ¿Y qué hace la unción de rey? Gobierna. ¿Qué hace el rey? Tiene autoridad. El rey manda. Al rey se le obedece. Ese tipo de unción no es para jugar con los demonios. ¿Alguien está aquí hoy? Ese tipo de unción no es para jugar con el diablo. Ese tipo de unción, donde tú entraste con esa unción, gobiernas de parte de Dios. Usted llega y usted dice: diablo, se te acabó el juego. Hoy desarraigo el reino de las tinieblas y establezco el reino. Alguien dice amén. A su nombre. Wow, esa unción de rey es una unción de autoridad. Pero lo más raro es que David, con unción de rey, se vuelve a ir a cuidar las ovejas de su padre. ¿Usted se imagina eso? Yo me imagino a David. Mire, gracias a Dios que no fue alguien de este tiempo. Porque si hubiese sido alguien de este tiempo, después que siente esa unción, hace así. Elías, ve acá. Quítame la sandalia. Alguien dice amén. A su nombre. Pero David dijo: papá, wow, esto se siente bueno. Me voy a cuidar las ovejas. Alguien dice amén. Pero David, te ungieron como rey. Tú sabes lo duro que es cuidar las ovejas. Tú sabes que el ser cuidador de ovejas es una labor
que no es considerada de la más importante. Pero ¿te quieres ir a cuidar las ovejas? Sí, es que yo no voy a descuidar lo que se me encargó. Yo sé que tengo la unción, pero no voy a descuidar lo que se me encargó. Y ahí va David a cuidar, amado, a seguir oliendo a oveja, a pesar de que tiene la unción de rey, porque David entendió un principio. La unción de parte de Dios y el llamado de Dios se va manifestando por niveles, se va manifestando por etapas. Fíjense algo. Wow, yo creo que esto va a bendecir la vida de alguien. ¿Alguien de verdad quiere escuchar esto? Porque necesito soltarle esta palabra a alguien. Necesito soltarle esta palabra a alguien que fue ungido por Dios, alguien que Dios derramó la unción para cosas grandes. ¿A dónde Dios quería llevar a David? A ser rey. Fue la unción que se le dio de reinar. Pero miren las etapas por las cuales Dios tuvo que atravesar a David. La vida de un pastor de ovejas era una vida muy solitaria. Por eso era costumbre que los pastores de ovejas aprendieran a tocar arpa, porque pasaban mucho tiempo en soledad. Usted sabe dónde se desarrolla la adoración profunda y genuina: en la soledad, en la intimidad. A mí no me impresiona la gente que saben adorar en tarimas en público. A mí me impresiona la gente que aprendieron a adorar en el secreto, en el silencio. Antes de David tocar y que el demonio que estaba en Saúl se sujetara, David aprendió a tocar a solas, sin aplausos, sin nadie que le dijera: wow, qué bien tocas el arpa. ¿Alguien está aquí? Wow, yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Es a solas que se aprende a tocar el arpa, cuando no hay público. Cuando tú estás a solas y puedes decir: Señor, vine a alabarte. Señor, vine a darte gloria. Señor, no son los escenarios los que me provocan a adorarte. Eres tú, es tu presencia, el saber que tú estás aquí. Y ahí estaba David tocando a solas, y de repente se le manifiesta un demonio a Saúl. Y alguien habló y opinó y dio una opinión. Yo conozco uno. Oiga, yo conozco uno que sabe qué, tocar el arpa. No tan solo toca el arpa, es valeroso, es valiente, es prudente. Y dice la Biblia que lo mandaron a buscar. Pero me llama la atención algo. Si usted lee detenidamente esta historia de David, porque es poderosa. Mire, cuando mandaron a buscar a David, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. Déjeme, ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? Ven Jaime corriendo. Aleluya. Jaime está aquí. Jaime está aquí. Viene el profeta, agarra el cuerno de aceite y le derrama aceite y lo unge, lo capacita para algo sobrenatural. Pero a David la unción no se le fue a la cabeza. Y David dice: yo vuelvo a cuidar las ovejas de mi padre. Y ahí está él cuidando las ovejas. Y dice la Biblia que cuando se le presentó el problema a Saúl, ¿qué era lo que necesitaban? Alguien que me ayude. ¿Qué era lo que necesitaban? Un adorador. En específico, alguien que supiera tocar el arpa. ¿Qué es lo que querían? Un arpista. Alguien que sabía tocar el arpa. Era la necesidad. No necesitaban un guerrero, porque ya Saúl tenía demasiados guerreros. No necesitaban un guerrero, mucho menos necesitaban a un rey. Necesitaban ¿qué? Ayúdeme. Un arpista, un adorador. Entonces, cuando mandan a buscar a David, mira lo que dice el texto. Hay que entender esto. Estos son principios de cómo moverse en la unción y cómo escalar en la unción de Dios. Y esto es algo poderoso. Dice la palabra del Señor
aquí. Y Saúl envió mensajeros, dice ahí, diciendo: envíame a David tu hijo. Y le especifica, esa es la nota para el padre. Y especifica: el que está con las ovejas. ¿Qué era lo que Saúl necesitaba? Un arpista. Pero cuando llega el mensajero, la carta dice: Saúl necesita al que está con las ovejas. Si David descuida las ovejas y dice: espérate, a mí me ungieron como rey las ovejas, que las cuide otro. David descuida su posición, y cuando llega el mensajero, quién sabe si su papá tenga que poner a otro a cuidar las ovejas. Quién sabe si Eliab, Osama. Y cuando llegue la nota del rey que dice el rey que necesita, no un arpista, no, la carta no dice arpista, la carta dice el que está con las ovejas. Ok, es Eliab. Eliab te mandó a buscar el rey. Pero como David entendió, aunque tengo la unción de rey, yo entiendo mi posición. Yo me voy a mantener humilde, yo me voy a mantener sencillo, yo me quedaré donde Dios me puso. Alguien no me está entendiendo hoy aquí. Alguien dice amén en esta hora: no descuide lo de Dios, no descuide lo de Dios. Aleluya, su nombre. Pero David fue obediente, no se movió de su lugar. Y como no se movió de su lugar, la carta le aplicaba a él: al que está con las ovejas. Ese yo sé quién es. Es David. David, te mandan a buscar. Al David permanecer cuidando las ovejas, eso solamente sirvió para que lo pudieran identificar. Pero ya Dios tenía otros planes con David, pero tenía que llevarlo por etapas. La pregunta es: antes de Dios manifestar tu llamado, ¿qué estás haciendo con la primera dimensión que Él te entregó? ¿Cómo te estás comportando en el primer nivel? ¿Cómo está tu madurez en lo sencillo que Él te puso? ¿Lo estás atendiendo bien? ¿Estás cumpliendo bien? Alguien dice amén esta hora. Aleluya. Búsqueme una escoba rapidito. Aleluya. Esto me lo enseñó el Señor cuando Dios me hizo el llamado y Dios derramó su unción sobre mí y me dijo: aleluya, te voy a usar como profeta y como evangelista. Aleluya. Yo no dejé mi posición. Yo seguía sirviendo. Yo seguía yendo, aleluya, a los hogares a llevar el evangelio. Yo seguía caminando horas a distancia para llegar a un pueblo. Alguien me está entendiendo. Yo seguía haciendo misiones. Porque Dios, antes de Dios trasladarte a donde Él te va a llevar, Él va a ver cómo tú te comportas en la primera etapa. Si lo haces con amor, si lo haces con delicadeza, si lo haces con entrega. No es quizás lo que Dios te habló o a donde Él te quiere llevar, pero fue la primera etapa. Honraré a Dios en mi primera etapa. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Dios cuide las ovejas. Las lanas de las ovejas van a estar, aleluya, bien cuidadas, bien alimentadas estarán las ovejas. Las voy a guardar. Cada vez que venga el oso, lo voy a enfrentar. Cada vez que venga el león, lo voy a enfrentar. Aunque tenga unción de rey, cuidaré las ovejas. Como cuando Dios le dice a alguien: te voy a usar, vas a predicar, aleluya, mi palabra en grandes escenarios, vas a predicar mi palabra en grandes congregaciones. ¿Sabe qué usted tiene que comenzar a hacer? Aleluya, comience a limpiar el altar donde Dios te va a poner a predicar. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Comienza a cuidar el altar donde vas a fluir en lo profético. Quizás ahora no tienes un micrófono y lo que tienes es una escoba, pero hazlo con delicadeza, hazlo con pasión, porque hoy te está limpiando el altar. Mañana vas a profetizar desde él. Alguien puede adorar a Dios a su nombre. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero como estamos viviendo en una generación acelerada, pensamos que si Dios me habló hoy, aleluya, lo voy a ver mañana. Pero cuando usted entiende que esto es por dimensiones y que esto es por niveles y que esto es por etapas y que usted va a honrar a Dios en lo poco, aleluya, le va a ser fiel a Dios en lo poco, porque cuando tú eres fiel en lo poco, Él te lleva a lo próximo, Él te lleva a lo mucho. El problema es cuando tú estabas limpiando bien el altar hasta que Él te habló. Y cuando Dios te habló, soltaste
la escoba y dijiste, no voy a limpiar más. Me ungieron como rey. Y cuando alguien te quiere hablar, no, hermana, cuidado. Subiste mucho el tono para hablarme. ¿Tú escuchaste lo que me dijeron? Alguien dice, a ver. Con todo respeto, dígale que está a su lado, vuelve a limpiar el altar de nuevo. Pero David, con una unción regia encima, ahí estaba sencillo. Ahí estaba sencillo, humilde. Y cada vez que Dios veía esa humildad, decía, lo voy a transicionar. Cuando llega el mensajero y le dice, vas para tu próxima etapa. ¿Dónde está el que está cuidando las ovejas? No hay que indagar mucho. Todo el mundo sabe quién es David. Y ahora David pasa a su próxima etapa. Cuando David pasa a su próxima etapa, dice la palabra del Señor que va con el mensajero. Así conmigo, Jaime. Así conmigo. Aleluya. Ahí se sienta David con su arpa. David está meditando que la unción que le dieron no fue unción de arpista, fue unción de rey. Pero David está disfrutando su segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de David? Alguien que me ayude. Mira al que está a su lado y dígale, es así que te quiere Dios ahora. Ay. ¿Alguien está aquí hoy? Hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con delicadeza, hazlo con pasión, porque es ahí que Dios te va a usar. Porque si no cumples bien ahí, no te llevan a lo próximo. ¿Alguien está aquí? Y cada vez que se manifestaba el demonio, yo me imagino a David. ¿Alguien dice, a ver? Cada vez que Saúl hacía una mueca rara, a su nombre. Y a veces hacía. Pero hay gente que como tienen unción de rey. Ay, papá. Santo Dios. Mira que se endemonió, ¿sabe que se endemonia? A mí no me pagan por eso. ¿Alguien dice a mí? Pero David era esmerado. Voy a tocar el arpa como cuidaba las ovejas. ¿Alguien me está entendiendo? Me voy a esmerar tocando el arpa como me esmeraba cuidando las ovejas. Y ahí, cuando David tocaba y ese demonio se sujetaba, tranquilo. Si hay que durar 2, 3, 4 horas tocando, tranquilo. Ese demonio hoy se va a sujetar. El rey se va a calmar hoy. Y ahí tocando David. Era su segunda etapa. Alguien que diga conmigo, segunda etapa. Segunda etapa. Tocando. Yo me imagino que hubiesen podido venir personas y decir, pero varón, yo estaba ahí en el culto. Dios te llamó como profeta. ¿Qué tú haces? Tocando el arpa. ¿Qué tú haces tocando arpa? ¿Se puede predicar esta tarde? ¿Se puede predicar? Ay, no sé si lo digo. ¿Se puede predicar? Aleluya. Tú estás tranquilo, fluyendo, tocando el arpa. Pero siempre aparecen los enchinchadores. ¿Usted sabe lo que es un enchinchador? Varón, pero yo vi el aceite que le echaron. Yo fuera usted, yo soltar esa arpa. ¿Qué tú haces tocando arpa así? Tú eres el próximo rey. Di conmigo, no estoy desesperado. No estoy desesperado. Di conmigo, yo sé lo que Dios me habló. Yo sé lo que Dios me habló. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Pero haré bien lo que Dios me tiene haciendo ahora. Haré bien lo que Dios me tiene haciendo ahora. Que es tocando el arpa. Tocando el arpa. El don lo haré con unción. Lo haré con unción. El re menor Lo haré con unción. lo tocaré con pasión. Tocaré con pasión. El fa mayor
lo tocaré con pasión. Tocaré con pasión. Amado, es así que se crece. Él sabe que tocar arpa no es su final, pero se está esmerando. Cuando Saúl lo ve tocando el arpa, ya no le van a llamar más el que atiende las ovejas. ¿Alguien está aquí? ¿Cuál es la próxima etapa de David? El alpista. Esa es la segunda etapa. Pastor de ovejas, alpista. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa. Tercera etapa. Dilo, Yuseli. ¿Cuál es la tercera etapa? Dígalo con fuerza. Guerrero. ¿Cuál es la tercera etapa? Ya no es cuidar ovejas, ya no es tocar arpa, ¿es qué? El guerrero. Ahora, ¿cómo Dios transiciona al arpista a guerrero? Siento que le voy a hablar a alguien hoy. ¿Cómo Dios transiciona al arpista a guerrero? Porque Dios no te va a transicionar dejando cosas inconclusas. ¿Alguien dice amén a esta hora? Wow, siento la presencia del Señor. Antes de Dios transicionarte, Dios tiene que ver que tú cumpliste bien tu primera etapa, cumpliste bien tu segunda etapa para Él transicionarte. Dios te va a transicionar porque Él está viendo que cada vez que tocas el arpa, el demonio se te sujeta y lo estás haciendo con pasión. Alguien dice a esta hora, lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con entrega. Y Dios dice, wow, es fiel en lo poco, lo voy a transicionar. ¿Cuál es la próxima etapa, guerrero? Di conmigo, me van a transicionar. Mira a Ángel y dile, Ángel, me van a transicionar. Dile, me van a transicionar a una guerrera. Aleluya. ¿Cuántos están listos para ser transicionados? Hay guerreros aquí, hay guerreros aquí, hay guerreros aquí. ¿Están listos para entrar en batalla? ¿Están listos para entrar en guerra? Aleluya. Porque hay gente que Dios lo va a meter como guerrero. Aleluya. Soy arpista ahora, pero me van a transicionar. David tocó tan bien el arpa que Saúl dijo, mira, dile a tu papá que ya tú no vuelves a casa. ¿Qué cosa más terrible? Dile a tu papá que eso de cuidar las ovejas se acabó. Qué tremendo cuando Dios dice, esa etapa se terminó. Esa etapa de menosprecio que te dejan atrás, que no te toman en cuenta, que nadie entiende lo que tú tienes, se acabó. Llegó la etapa de ser expuesto. Pero lo que a mí más me interesa es, y me impacta, es cómo Dios lo transicionó de arpista a guerrero. Dos principios usó Dios. Primero no lo pusieron como guerrero. ¿Sabe qué dice el texto? ¿Sabe qué dice el texto? Dice la Biblia. Voy a ir con la secuencia. Primero se expuso un gigante. Y David tenía que comenzar a pelear con sus herramientas conocidas. Una honda, una piedra. Todavía no le han entregado espada. Porque Dios está llevando a David por etapa. Yo voy a usar lo que Dios me enseñó. No era que Dios no quería que David usara espada. Porque déjeme decirle que si había alguien que luego era un espadachín, era David. Pero no era la etapa de la espada. Era la etapa de matar al gigante con una honda. Porque Dios quería demostrar que lo que había en David no era normal, era sobrenatural, era poderoso. Porque Dios va a hacer que lo que está sobre ti es la misma mano de Jehová moviéndote y guiándote. Es el mismo Dios dándote victoria. Alguien puede adorar a Dios. Y con esto cierro. Con esto cierro. Sí, ahí está bien. ¿Me puede dejar la escoba ahí? Que la pienso usar. Gracias. Cuando David mató al gigante,
Fue un escenario preparado exclusivamente para David. Usted sabe que cuando Dios te va a transicionar, Dios te prepara el escenario primero. Y cuando Dios te prepara el escenario, mire, pueden haber gente más valiente que tú. Nadie va a tumbar ese gigante. Hay gigantes que han sido reservados únicamente para ti. ¿Alguien me entendió? Que puede venir otro que sabe mover la espada mejor que tú. Olvídate, ese no va a poder vencerlo. Porque la autoridad, el poder, te lo dio Dios a ti para derribar ese gigante. ¿Alguien dice amén esta hora? Y cuando David mata al gigante Goliat, que ya Dios lo va a transicionar como guerrero, primero lo expone como guerrero. Cuando lo expone como guerrero, todo el mundo dice: ah, pero esto no es un arpista nada más. Espérate, yo pensé que este muchacho era un muchachito de carita bonita. ¿Alguien dice amén? A su nombre. No, este muchacho sabe pelear, amado. Y cuando mata al gigante, es ahí donde Saúl dice: no, ¿sabe qué? ¿Cómo le llamó? Desde aquí en adelante serás mi paje de armas. Diga conmigo: paje de armas. ¿Y qué es un paje de armas? ¿Qué es un paje de armas? Agárrame la escoba. ¿Qué es un paje de armas? Un paje de armas no es aquel que pelea, es aquel que se encarga, agárrala así, que las espadas estén limpias y estén afiladas. ¿Alguien está aquí? Que las espadas estén en el lugar correcto. Es duro cuando Dios te quiere levantar como guerrero, pero no te deja usar la espada para guerrear. Simplemente te pone a limpiarla, a lijarla y a tenerla bien ubicada. Porque Dios nunca te va a entregar lo que tú no sabes cuidar primero. ¿Alguien está aquí hoy? A su nombre. Mira, me voy a meter en zona roja, pero me voy a meter. ¿Para qué quieres un matrimonio si no lo vas a cuidar? ¿Alguien está aquí hoy? Yo no sé, yo solté esta palabra. ¿Alguien dice a esta hora? Aleluya. Dios te lo entregó, Dios te lo entregó. Cuídalo, hónralo, respétalo. ¿Alguien está aquí? Usted ve, ay, no sé si meterme por ahí. ¿Alguien está aquí hoy? Señor, mándame el esposo que te estoy pidiendo. Mándame el príncipe azul. Y Dios diciendo: ¿y tú eres la princesa azul? A su nombre. Señor, mándame mi esposa como te la pedí. Tú sabes lo que hablamos en intimidad. Tú sabes las especificaciones que te dije. Aleluya. Manda, porque hoy en día, amado, la gente ora, especialmente cuando se trata de una esposa, ora con especificaciones, con cláusulas y de todo, con acuerdos. ¿Alguien dice amén? Mándamela así, 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 así. Y Dios diciendo: si te la mando, la vas a cuidar, la vas a amar, la vas a respetar, la vas a honrar. Entonces, ¿qué Dios le está enseñando a David? A limpiar la espada. Él no sabía que mañana, ¿qué le iba a hacer con la espada? ¿Qué le iba a hacer con la espada? La iba a usar. Pero ahora no la está usando, solamente la está limpiando. Dios quiere ver con qué delicadeza tú la limpias antes de entregártela. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Dios no te va a entrar en esa nueva etapa si tú no estás con el carácter suficiente para saber manejar esa nueva dimensión. ¿Alguien dice amén? Y ahí está limpiando, guardando. Yo me imagino a David guardándola bien, no tirándola. Ubícamela ahí bien, bien. Ahí está David ubicándola bien. La línea con la orilla.
dándole cuidado y Dios observando. Porque usted sabe que Dios se fija en los detalles. Dios se fija en los detalles. Ángel, párate Ángel, y tráeme esa silla. Aleluya. Mire, usted sabe qué es lo que Dios está buscando. Que cuando Él observa detallitos. Cuando te mandan, ve, ponme esa silla allí. Dame un permiso, Ángel. Ponme esa silla allí. Dios observa detallitos. En diferencia a cuando Dios te manda a poner la misma silla, pero tú haces así. Y Dios está diciendo, si le doy unción a ese, la va a cuidar. Si le doy mi presencia a ella, me va a honrar. Si yo le entrego este ministerio, siempre me dará la gloria. Lo va a hacer con excelencia, lo va a hacer con pasión, lo va a hacer con amor, lo va a hacer con entrega. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Yo siento la presencia del Señor aquí. Estamos viviendo un tiempo, amado, de manifestación sobrenatural. Pero Dios nos está diciendo, te voy a formar para que entres en la dimensión que te voy a entrar. Quiero que se pongan sobre sus pies. Si los adoradores